Buenas noches. Comenzamos pues con la presentación de básicamente cómo vencer el miedo. Por si no sabían algunos, pues es la presentación que yo voy a dar el día de hoy. Entonces, como les había comentado, aquí comenzamos con una frase bastante importante que pues me parece importante reflejarla aquí en la presentación, y es de Nelson Mandela, que dice: no es valiente quien no tiene miedo, sino quien sabe conquistar. Y pues vamos a vencer el miedo con estos tips que voy a dar a continuación. ¿Puedes pasarla, por favor? La siguiente. Listo. Bueno, entonces como primer tip tenemos lo que es dejar de huir. Sabemos muchas veces que cuando nosotros tenemos miedo a algo, es muy natural que pongamos excusas para posponer esto, ¿sí? Como de, no, mejor lo hago mañana, pues porque hoy no tengo las herramientas y etcétera. Siempre tratamos como de poner muchas excusas para no afrontar o para sencillamente no realizar lo que debemos hacer, valga la redundancia. Sin embargo, esto provoca aún más miedo realmente, el posponerlo, porque sencillamente lo que hace es crear impotencia o ansiedad en nosotros al saber que no sencillamente estamos haciendo nada por culpa de este mismo miedo. ¿La puedes pasar, por favor? Ok, el segundo tip es dejar de negarlo. A muchas personas, y me incluyo, nos cuesta como aceptar que tenemos miedo. O sea, sencillamente el miedo está ahí, se encuentra ahí, y sencillamente otras personas pueden ver eso, pero el primer error que cometemos es no verlo, ¿sí? Como no aceptar que sencillamente tenemos el miedo a una determinada cosa. Y sencillamente lo que hacemos es autoengañarnos, creando sencillamente como una historia, una versión falsa para demostrar algo como de valentía que en realidad no tenemos. Entonces, eso es algo que realmente como que debemos comenzar a trabajar, pues porque es el primer paso para vencer el miedo, sencillamente aceptarlo. Puedes pasar la diapositiva, por favor. Ok, el tercer paso es dejar de luchar. Básicamente esto no es tan literal como lo presenta el tip, que es dejar de luchar, porque sencillamente no podemos dejar de luchar contra lo que es el miedo, sino que muchas personas lo que hacemos es ver el miedo como si fuera algo tangible o como algo ajeno a nosotros, cuando en realidad no es así. El miedo sencillamente es algo que está en nosotros y por lo mismo es algo que es como una lucha, pero contigo mismo, ¿sí? A eso es lo que me refiero, a que no es algo totalmente ajeno a ti, sino que realmente pues está en ti, tú debes trabajar para superarlo. ¿Puedes pasarla, por favor? Ok, como cuarto tip está, hazte amigo de tus miedos. Esto básicamente pues lo voy a asociar con lo que son las emociones. Como ustedes pueden ver en la imagen, a lo que lo asocié es a la película, no sé si ustedes la hayan visto, que se llama Intensamente. ¿Por casualidad la han visto? Sí, bueno. Esa película, como sabemos, básicamente trata de una niña y sus emociones, ¿no? Entonces aquí está lo que es furia, tristeza, alegría, temor y no me acuerdo cuál era el otro. Desagrado, ¿sí? Entonces aquí lo que vemos básicamente, o sea, como la sinopsis que nos presenta la película, es que al principio las emociones son las que controlan a Riley, ¿no? Eso es lo que realmente como que vemos en la realidad, que muchas veces lo que pasa con nosotros las personas es que las emociones nos controlan a nosotros y realmente lo que debemos hacer es nosotros controlar a esas emociones. Y pues lo que vemos en el desarrollo de la película es que ya, o bueno, lo que tratan de hacer las emociones es como controlar básicamente lo que ella siente, cuando en realidad debe ser al contrario, es como lo que se va viendo más o menos como en el desenlace de la película, y es que las emociones comienzan como a ver que realmente ella es la que debe controlar sus emociones, o sea, debe controlarlas a ellas y, y sencillamente aceptarlas de esta manera. Posiblemente es lo que eh, hace relación a la frase, hazte amigo de tus miedos, sencillamente, que vemos como cómo convivir con esas emociones y sencillamente así es como vamos a como hacernos más amigos de nuestros miedos y así mismo superarlos. ¿Puedes pasarla, por favor? Ok,
el último tip es afrontar nuestros miedos como una oportunidad para crecer. Eh, Eso se trata más de cambiar como nuestra perspectiva, o sea, como la visión que nosotros tenemos y mirar los miedos como una oportunidad para crecer personalmente, ¿sí? Como todo un desarrollo personal, ¿sí? Cuando nosotros aprendamos a lo que es afrontar el miedo y atrevernos a hacer las cosas, sencillamente es como la única manera de liberarnos totalmente de ellos y sí, básicamente eso. ¿Puedes pasarla, por favor? Bueno, aquí básicamente les quería retratar como dos versiones. Una, que es cómo nos sentimos con el miedo, y la otra, cómo nos sentimos sin él. Básicamente con el miedo lo que sentimos es impotencia, impotencia al saber que, bueno, no al saber, sino lo que crea nuestra cabeza, por decirlo así, de no, yo no voy a poder con esto, o no, yo sencillamente no me puedo afrontar a tal situación, pues porque eso es lo que nuestra cabeza pues va creando ahí, como ese tipo de pensamientos. ¿Sí? Entonces sentimos impotencia al no atrevernos a hacer lo que realmente queremos hacer, sentimos ansiedad de no poderlo hacer o no poderlo, sino sencillamente como no aprender a cómo hacerlo. Y está la otra versión que es básicamente sin miedo y pues esto es alguna de las cosas que mencionaba la señora, la autora Susan en el libro que teníamos anteriormente para leer de aunque tenga miedo, hágalo igual, que sencillamente cuando nos liberamos del miedo comenzamos a ser felices, porque comenzamos a realizar las cosas que nunca antes habíamos podido hacer, sencillamente por este mismo. ¿Puedes pasarla, por favor? Bueno, como probablemente sabe Jairo y Andrés, me emocioné bastante con el libro y realmente como que le hallé algo de valor como para comenzar a aplicarlo a mi vida. Entonces lo que hice en esta presentación fue básicamente plasmar algunas frases o algunos fragmentos de lo que era el libro en sí, de algunos tips que daba la autora, básicamente cómo afrontar o bueno, cómo saber un poquito más de lo que es el miedo y cómo nos maneja. La primera frase es, el miedo siempre te acompañará mientras sigas creciendo. Esto básicamente hace relación a que sencillamente el miedo, ¿cómo explicarlo? El miedo es algo que permanece en ti siempre y cuando tú lo dejes estar ahí, ¿sí? Es decir, en el momento en el que tú decidas liberarte de él, eh, vas a crecer personalmente. A eso se refiere básicamente la frase. La otra frase es, la única manera de liberarte del miedo es afrontando, que era lo que les mencionaba anteriormente. Realmente la única manera de dejar de sentir miedo es hacer las cosas, ¿sí? Puede sonar como como un consejo bastante superficial de, tipo cuando te dicen es como, estoy triste, deja de estar triste, ay, gracias, sí. En algo muy así, pero es totalmente la realidad, o sea, sencillamente cuando tú te liberas es cuando te atreves sencillamente a hacer las cosas que quieres. ¿Puedes pasarla, por favor? La otra frase es, no eres el único que tienes miedo, todos sentimos miedo. Eso también es algo que recalcaba mucho la autora en el libro y era que decía que muchas veces nosotros no nos atrevíamos a hacer lo que queríamos porque pensábamos que nosotros éramos los únicos que teníamos miedo. Y ella pues daba muchos ejemplos de que sencillamente todos en este mundo, inclusive los que tú puedas considerar como tus ídolos, incluso ellos tienen miedo de probablemente hacer algo tan vano como esto, como hacer una presentación, ¿sí? Digamos que es algo muy pequeño, pero que, digamos, afecta a la persona, ¿sí? O sea, es decir, todos tenemos miedo y eso es como el primer paso, o bueno, como el primer alivio que te da a ti saber de que tú sencillamente no estás con eso, sino es una lucha en conjunto. La otra frase es, el miedo es lo contrario del amor, elige amar y confiar. Esto hacía referencia creo que al capítulo número 10 del libro, ¿no? Que básicamente cuando tú decides amar y confiar tanto en ti mismo como en las demás personas, desarraigabas, ¿sí? Te desarraigabas un poquito de lo que es el miedo. ¿Puedes pasarla, por favor? Y bueno, finalmente aquí pues les tengo una frase
que realmente no tiene autor, es un autor anónimo, y la frase pues básicamente dice que el peor error de un ser humano es tener miedo a hacer algo por miedo, por temor a fracasar, que era ya, aquí es donde les vengo a hacer la conclusión de básicamente todo, que es enfréntate a ello, a hacer lo que de verdad quieres, porque sencillamente ahí es cuando pierdes el miedo. Y nada, por último es, vamos a vencer el miedo con todos estos tips. Espero que les haya servido. Y ya, espero que les haya gustado la presentación. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. Ya.